Bueno, en primer lugar considero mi obligación agradecer al doctor Ballesteros y en persona suya a las academias mexicanas tanto de pediatría como de cirugía esta cordial invitación para darles un poco nuestra visión de lo que es esta nueva tecnología y esta nueva aproximación a la patología fetal que vamos a tratar de compartir con ustedes el día de hoy. Me enorgullece presentar a mis compañeros de panel. Desafortunadamente no se encuentra con nosotros el doctor Mario Guzmán Huerta. Él es el jefe de la Unidad de Investigación en Medicina Fetal y el jefe del Departamento de Medicina Fetal del Instituto Nacional de Perinatología. Es sin lugar a dudas una de las personas pioneras en la medicina fetal y en la cirugía fetal en México. Por razones personales no nos acompaña hoy. Intentaré lo mejor posible tratar de cubrir el tópico que él iba a compartir con nosotros. También nos acompaña el doctor Gabriel Villagómez Martínez. Él es el médico y especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Universitario de Monterrey, colega y compañero, condiscípulo mío en el Hospital Universitario Valle de Hebrón, de donde salió como cirujano fetal, y hoy día ejerce como cirujano fetal del Hospital Universitario de Monterrey. Y el doctor Ricardo García Cavazos, médico genetista, hoy día director general adjunto de Salud Materna y Perinatal de la Secretaría de Salud y además una de las figuras más prominentes de la genética mexicana, y quien además nos honrará con su disquisición al respecto de cuál es el futuro de la aproximación genética, que quizás sea el camino más correcto a la intervención sobre la patología fetal. Sin más preámbulos, quiero tratar de darles una visión de lo que nosotros consideramos un poco la perspectiva real, actual, y algo de la visión de lo que se plantea hacia el futuro con respecto a la cirugía fetal. Tengo que comenzar diciendo con honestidad que mi visión personal y la visión de muchos de los que trabajamos en esto con respecto a la cirugía fetal no es tan optimista como quisiésemos. Es decir, creo que esta imagen que graciosamente me cedió la doctora Elena Carreras, mi maestra, define lo que nosotros consideramos que es la cirugía fetal. Aquí tenemos este árbol, esa rama ya está rota y ese daño ya es irremediable, y lo único que nosotros podemos hacer en esta intervención es solamente poner un poco de sostén para que esta rama logre sostenerse mientras nosotros tenemos los recursos para darle una solución un poco más adecuada a este daño. La cirugía fetal en realidad no es cirugía, es intervención. Tampoco existimos como cirujanos fetales como una especialidad normada. Nosotros somos más bien una especie de reconversión técnica, bien sea una especialidad, una subespecialidad de medicina materno-fetal o un área en la que han incursionado los cirujanos pediatras. Derivado de lo anterior, no se puede considerar que haya un cirujano fetal experto y todopoderoso que solucione todos los problemas. Por el contrario, la verdad es que debe concebirse la cirugía fetal como un trabajo de equipo que involucre a médicos maternofetales, a neonatólogos, a cirujanos, cardiólogos, neurólogos, rehabilitadores, genetistas y a un gran equipo de personas que estén todos ellos centrados en tratar de resolver el problema específico que aqueja a nuestro feto. A día de hoy probablemente sea la técnica invasiva con más limitado rango de acción. Hay algunos escenarios que ya están claramente establecidos, en la mayoría de ellos no me voy a detener porque en realidad corresponde más al área de mis colegas, pero sí quisiera más o menos mencionarlos. Los escenarios en los que pensamos que hay un papel para la cirugía fetal son sin lugar a dudas la patología gemelar, algunas masas torácicas, los defectos del tubo neural, las anomalías estructurales cardíacas, la obstrucción urinaria baja y quizás algunos tumores. Con respecto a la patología gemelar, lo que debo decir es que hay 4 escenarios en los cuales sí que hemos logrado cambiar la historia natural de la enfermedad. La transfusión feto-fetal, la restricción selectiva del crecimiento intrauterino en los gemelos monocoriales, la secuencia de perfusión arterial reversa, más conocida como el gemelo acárdico, y la secuencia de anemia policitemia en los gemelos. En todos estos casos, sí que hay algún papel para la cirugía fetal y es un papel que realmente es preponderante. En el caso de la transfusión feto-fetal, debo aclarar que antes del advenimiento de la cirugía fetoscópica, la mortalidad era cercana al 100%. A día de hoy hemos logrado disminuir considerablemente esas cifras, a pesar de que siempre hay una influencia muy grande de la tasa de detección, de la tasa de colaboración de los demás centros y por supuesto también de la curva de aprendizaje de los centros que tenemos en México. Debemos reconocer que a día de hoy tenemos unas tasas de supervivencia fetal más o menos comparable a la de la mayoría de los centros en el mundo.
Aún tenemos que luchar contra muchas barreras, aún tenemos que luchar contra el escepticismo de gran cantidad de la sociedad médica, de una gran parte de la sociedad médica, aún tenemos que luchar con derivaciones que se hacen de este tipo de patologías. A día de hoy son exageradamente tardías y nosotros lidiamos con casos que en la mayoría de centros de referencia en el mundo, casos irremediables y no serían aceptados. Como ya decía, nuestras tasas de supervivencia son muy similares a las que lograría un equipo de cirugía fetal en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, digamos que esta parte de la curva de aprendizaje está superada y hoy día podemos decir que realmente resolvemos este problema con una aceptable tasa de éxito. Hay algunos específicos casos en los cuales nosotros no intervenimos porque consideramos que quizás observar sea más prudente, pero son casos muy, muy limitados y son casos además que observando de manera muy estrecha. Esta observación estrecha probablemente es aportes de la cirugía fetal, el no operar. Sabemos en este día que los estadios 1, es decir, aquellos estadios en los que todavía la patología apenas comienza a manifestarse y solamente hay una importante discordancia del líquido amniótico de los dos fetos, donde uno tiene un importante polihidramnios y el otro está prácticamente en anhidramnios, y se pueden seguir de manera conservadora hasta la viabilidad fetal, hasta la semana 30 o 32. Si hacemos esto, la supervivencia de los dos fetos es del 80%, y aún a pesar de la prematuridad logramos la supervivencia intacta de los dos fetos en un 100%. Sin embargo, ese no es nuestro escenario. La mayoría de los fetos que nos llegan son fetos que están en estadios 3 y 4 de la patología, es decir, donde hay un severo compromiso hemodinámico de ambos fetos, particularmente el feto que actúa como receptor, y aún en esos casos podemos hablar de que tenemos una supervivencia de al menos uno de los dos fetos cercana al 78% y más o menos un 40-45% de supervivencia de los dos fetos hasta la semana 32. A día de hoy hemos ido aprendiendo que hay gran cantidad de patologías como la restricción del crecimiento donde aún no se ha descrito todo. Cuando nosotros nos formamos con el doctor Villagómez, la instrucción era que debía ligarse o coagularse el cordón del feto pequeño para garantizar la supervivencia del feto grande en este tipo de patologías. A día de hoy, indicaciones un poco ser más conservadores. Sabemos que de los tipos 2 y 3 con discordancias mayores al 35%, hay aún un chance de que estos fetos puedan llegar a una edad viable, y en esto de nuevo la participación fundamental está en el hecho de que hayan mejorado mucho las unidades de cuidado intensivo neonatal. Razón por la cual entonces digamos que la intervención activa y la interrupción de la circulación por el cordón umbilical para el feto pequeño se ha quedado para casos específicos en los cuales tenemos anhidramnios del feto pequeño o un severo deterioro hemodinámico que nos prediga la muerte de este feto, porque la muerte intrauterina del feto pequeño sí está estrechamente correlacionada con una lesión neurológica del superviviente, y eso es precisamente lo que querríamos evitar. Si además de la restricción del crecimiento hay una síndrome de transfusión feto-fetal, ya les había mencionado que el síndrome de transfusión feto-fetal en la inmensa mayoría de los casos es mortal, entonces sí que estamos obligados a actuar. Pero por lo demás pensamos que quizás nuestra mejor posición como cirujanos sea de nuevo no operar. Con respecto al gemelo acárdico, sí que estamos seguros de que la intervención indicada es interrumpir la circulación del cordón del gemelo acárdico. A día de hoy hemos desarrollado técnicas muy poco invasivas, el doctor Villagómez hablará al respecto, y la verdad es que estamos muy orgullosos de decir que aún en nuestra experiencia mexicana la tasa de éxito es muy alta y la supervivencia del otro feto es del 100%. Con respecto a la diafragmática. Con respecto a la hernia diafragmática hay que decir una larga serie de cosas. La primera de ellas es que era indefectiblemente mortal, al menos en nuestro medio, la hernia diafragmática, hasta antes de la aparición de la intervención fetal. Es decir, que sí que ha hecho algún aporte la cirugía fetal en el cuadro, en este tipo de patología. Sin embargo, también tenemos que ser honestos al reconocer que el 55% aproximadamente de las hernias diafragmáticas no están aisladas, muchas de ellas están asociadas a trastornos genéticos. De hecho, un 30-35% de ellas están asociadas directamente a cromosomopatías. Y también hay que reconocer que algunas de ellas, independientemente de la intervención antenatal, no van a lograr una supervivencia adecuada, independiente de lo que nosotros hagamos. Así que los criterios de selección de estos casos tienen que ser sumamente estrictos para asegurarnos de que vamos a brindarle al feto al cual estamos interviniendo, al cual estamos sometiendo a todos estos riesgos, además
habida cuenta de que no solamente lo sometemos a riesgo a él, sometemos a riesgo a su madre. En nuestro caso, por ejemplo, en la experiencia del instituto, llevamos 16 casos evaluados, de los cuales 12 han sido considerados como no elegibles precisamente por las diferentes o malformaciones asociadas o trastornos genéticos asociados. Hemos encontrado que 2 eran hernias lo suficientemente leves como para que el manejo postnatal resolviera la situación sin someter al feto a riesgo, y 2 de ellas fueron sometidas a manejo antenatal. A pesar de los criterios de selección tan estrictos, una de ellas tenía una alteración en la estructura traqueal y no fue posible poner el balón, y la otra se colocó exitosamente. Sin embargo, tenemos que reconocer que a pesar de la colocación exitosa del balón, conforme a como está descrito en la literatura, no logramos la supervivencia del feto. No se logra siempre, de hecho solamente la logramos, aún en los mejores centros, en cerca del 50% de los casos. Y aquí también tengo que ser enfático y honesto al reconocer que el 80% del éxito, una vez nacido el bebé, depende de la calidad del trabajo de la unidad de cuidado intensivo neonatal. A pesar de que la unidad de cuidado intensivo neonatal del instituto es egregia, es excelente, no logramos en este caso llevar a buen término esta patología. Con respecto a los defectos del tubo neural, sí tengo un mensaje de mucho mayor optimismo, es decir, desde los años 90, esta foto es de Bob Atzik de Filadelfia, le ha dado la vuelta al mundo, de hecho, cuando se sobre los defectos del tubo neural, empezó a inferirse que realmente sí que estaba cambiando el pronóstico de esta patología. Y esta es una patología que, a diferencia de las otras, donde si no hacemos nada probablemente el feto muera, en esta patología si no hacemos nada el feto va Así que en realidad el mérito de esta intervención está en el hecho de que se ha demostrado fehacientemente y mediante un ensayo clínico aleatorizado el hecho de que sí se disminuye la tasa de secuelas y se mejora el nivel funcional. De nuevo, es muy importante escoger adecuadamente estos fetos, que de verdad tengan un nivel anatómico de su lesión y un nivel funcional de su lesión que realmente permita una rehabilitación posterior y que justifique el riesgo tan grande al que vamos a someter a este feto. Que haya además un Arnold-Chiari, con lo cual entonces haya un cierto compromiso del sistema nervioso central que estemos obligados a controlar. Y por supuesto también es fundamental que este feto no tenga otros defectos anatómicos correlacionados. A día de hoy tenemos tres alternativas, 3 abordajes posibles. El que está reconocido en todo el mundo como, digamos, el estándar de manejo es la cirugía fetal por técnica abierta, es decir, se hace una histerotomía, se expone el defecto y se hace el cierre neuroquirúrgico del mismo más o menos a la altura de la semana 26 de gestación. En este momento está comenzando un ensayo clínico aleatorizado. Orgullosamente México hace parte de los países que están involucrados en él. Estamos empezando a hacer cirugía fetoscópica para el cierre de los defectos del tubo neural. Se hace más temprano, lo hacemos hacia la semana 20 a 22 más o menos, con lo cual entonces la lesión residual en el feto es menor. Y en ese sentido, pues entonces asumimos que también el nivel funcional y la calidad de vida postnatales serán mayores. Aún en aquellos casos en los que no tenemos éxito detectando a tiempo el defecto, lo cual aún desafortunadamente en México ocurre muy a menudo, sí que hemos encontrado que la extracción precoz, más o menos desde la semana 35, con cierre inmediato del defecto, al parecer mejora de una manera importante el pronóstico. Para lograr este tipo de avances y para lograr este tipo de procedimientos es fundamental trabajar en equipo, y esta es una de las cosas que también quiero dejar como un mensaje. En este caso nosotros tenemos una cooperación con el Instituto Nacional de Perinatología, próximamente con el Hospital Universitario de Monterrey, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Universitario Valle de Hebrón, el Cincinnati Children's Hospital y el Texas Children's Hospital. Todos ellos aportan experiencia, tecnología y personal calificado que se encarga de cooperar con nosotros en la preparación de estos modelos. ¿Es una técnica difícil? Lo es y mucho. No sé si se alcance a ver la imagen, pero eso es más o menos lo que puede ver un cirujano endoscópico del defecto de tubo neural. Ya me dirán ustedes qué tan fácil es pasar los puntos y lograr corregir el defecto. Sin embargo, a día de hoy es factible y estamos sumamente optimistas con respecto a los potenciales resultados que esto tendrá de cara al futuro.
El otro tema del cual también quiero hablar un poco es el tema de las cardiopatías congénitas. En este sentido sí tengo que reconocer que hay, digamos, una falsa expectativa muy grande, porque en realidad el terreno a día de hoy que nosotros podemos cubrir en términos de cardiopatías congénitas es considerablemente limitado. Podría decir yo que solamente hay dos patologías en las que realmente podemos intervenir. Una es la estenosis aórtica crítica y la otra es la estenosis pulmonar crítica. En los dos casos se hace una punción ecoguiada del corazón fetal, se pasa a un balón que funciona como un stent dilatando la válvula, permitiendo la permeabilización de la misma. Hay algunos ensayos en animales que nos permiten pensar que de cara al futuro podamos intervenir sobre el corazón izquierdo hipoplásico. Sin embargo, a día de hoy eso todavía no está demostrado. Solamente nos quedan las estenosis críticas. Tengo que decir además que la diapositiva es fatal, pero hay una serie muy estricta de requisitos que debe cumplir el paciente con la estenosis pulmonar o aórtica críticas para que realmente sea candidato a una cirugía fetal, para que de nuevo se justifique que lo sometamos a ese riesgo. El porcentaje de estenosis aórticas críticas elegibles para terapia fetal es del 1.6%. Estos son datos del Boston Children's Hospital. Eso quiere decir que tenemos que ver pues cerca de 200 fetos para encontrarnos uno que realmente se vaya a beneficiar de la cirugía. El caso es aún más importante cuando hablamos de las estenosis pulmonares críticas, donde solamente el 0.8% de todos los casos realmente van a ser candidatos. En nuestra experiencia en el Hospital Valle de Hebrón, que es un centro de referencia para cirugía cardíaca, hasta donde yo tenía datos había 2 cirugías, una exitosa y otra no. Nosotros hemos evaluado en el instituto 14 casos, 2 estenosis aórticas críticas, 2 estenosis pulmonares críticas, y hemos encontrado que ninguno de ellos es un candidato idóneo para cirugía. Infortunadamente, algunos se han operado en centros privados con resultados malos. Con respecto a la obstrucción urinaria del tracto urinario inferior, también tengo que reconocer que en algún momento tuvimos grandes expectativas, pero que a día de hoy la experiencia nos llama un poco más a la prudencia. Es probable que a día de hoy estemos actuando demasiado tarde sobre el defecto. En un ensayo clínico controlado muy recientemente publicado del proyecto Pluto, que se tomó 14 años tratando de recoger más o menos una casuística adecuada, los resultados son un poco lapidarios en el sentido de que se encuentra que no hay una diferencia fundamental, sobre todo desde el punto de vista de pronóstico de la función renal para estos niños. Entonces, pienso yo que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer con respecto a esta patología en particular. Voy a aprovechar los últimos minutos que me quedan para tratar de hacer un resumen de la plática que realmente le correspondía al doctor Guzmán, que eran los requisitos técnicos y éticos. En realidad solamente quiero enfatizar que desde el punto de vista técnico la cirugía fetal a día de hoy requiere de un centro de alta complejidad, requiere de expertos, requiere de soporte, requiere de un equipo interdisciplinario y requiere de seguimiento. Con ello me quiero referir a que para que podamos tener cirugía fetal en nuestro centro es indispensable que haya una unidad de cuidado intensivo neonatal y una muy buena. Es aconsejable que haya una unidad de cuidado intensivo de adultos y es muy recomendable que exista un quirófano específicamente dedicado a cirugía fetal. Ello fundamentalmente porque el control de infecciones tiene que ser sumamente estricto para que realmente logremos llevar a buen puerto. Estamos haciendo cirugía intraamniótica, es decir, que la tasa de infecciones es sumamente alta. Desde el punto de vista de equipo experto, no me refiero a que tienes que tener un cirujano fetal plurivalente y experto. No, tienes que tener gente que esté muy bien entrenada en procedimientos ecoguiados, gente que tenga entrenamiento en endoscopia ginecológica y obstétrica. Tienes que tener gente que esté acostumbrada a hacer instrumentación fetal, bien sea cordocentesis o biopsias. Tienes que tener cirujanos pediatras, tiene que ser gente que esté entrenada en la cirugía abierta del recién nacido. Todos ellos con un entrenamiento adecuado, y además tenemos que asumir el costo, que es muy alto en vidas y en el sacrificio, de la curva de aprendizaje que además de todo tendremos que hacer. Desde el punto de vista de seguimiento hay que tener en cuenta, y esto es algo que de nuevo enfatizo, la cirugía fetal no cura ninguna de las patologías que hemos mencionado, solamente hacemos una intervención paliativa que garantiza la supervivencia de los fetos en condiciones más o menos aceptables para que la verdadera cirugía correctiva se lleve a cabo en un mejor establecimiento. Así que indudablemente habrá que garantizar que estos fetos reciban una cirugía complementaria, que reciban un manejo agudo y crónico de sus patologías. Muchos de ellos, particularmente los gemelos y por supuesto los niños con defecto del tubo neural, requerirán de neurohabilitación y por supuesto todos ellos necesitarán un seguimiento a largo plazo confiable y adecuado, no solamente para garantizar que se les va a dar un verdadero pronóstico, sino además para garantizar que nosotros sabremos que lo que estamos haciendo es lo correcto.
Es fundamental desde el punto de vista ético que haya criterios claros para definir y para operar a estas pacientes, que la información que le demos a las pacientes desde el punto de vista de la patología y del pronóstico que de ella se deriva sea clara y precisa, que haya expectativas claras no solamente para la paciente, sino además también para los colegas con respecto a lo que viene, y que además la paciente, por supuesto, tenga un consentimiento y que sea un consentimiento informado. En conclusión, la cirugía fetal es un procedimiento límite. Eso no significa que sea un campo de ensayos, no significa que ya se va a morir, pues hagamos alguna cosa. No se debe intentar la participación de un equipo interdisciplinario bien constituido. Se debe seleccionar de manera ética y responsable aquellos casos a los que realmente vamos a beneficiar, y exige siempre el tener la humildad de reconocer cuándo no debemos intervenir. Además, evolución. Es más, yo creo de corazón que más bien está en constante involución, porque ahora que hablaremos de las terapias génicas y de las intervenciones poco invasivas, pensamos que realmente ese debe ser el futuro de la cirugía y la terapia fetales.